Siguiendo con el desarrollo profesional continuo, el doctor Salomón tuvo un problema, se está intentando de conectarse nuevamente ahora, así que esperemos un minutito, así ya se conecta. Bien, sí, para que tengo gente en la sala de espera, así que mientras va ingresando. Ahí está ingresando nuevamente Jorge para la presentación. hola, ¿me escuchan ahí? Ahí Jorge, sí te escuchamos. Bueno, perdón, inconvenientes que siempre pueden ocurrir. Bueno, para continuar con nuestro desarrollo profesional continuo desde la Sociedad de Cirujanos de Tucumán, hoy tengo el agrado de presentar al doctor Jorge Latif. Además de un excelente profesional y como persona, un tipo que yo le agradezco mucho porque a la hora de que cuando se le consultó si él nos podía colaborar, inmediatamente se puso a disposición de nuestra sociedad con su grandeza que lo caracteriza. El doctor Jorge Latif es jefe de servicio de cirugía general y coloproctología de la clínica Modelo de Lanús, expresidente de la Sociedad Argentina de Coloprocto, es miembro académico de la Academia Argentina de Cirugía y un dato no menor que es el autor del libro de urgencias en coloproctología. Bueno, el tema que va a abordar hoy el doctor es abdomen agudo oclusivo, manejo. Así que bienvenido, doctor. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Para mí es un placer estar esta noche acá con ustedes. Le agradezco a las autoridades de la Sociedad de Cirujanos de Tucumán y a los encargados de este programa de desarrollo profesional continuo. Esta noche nos vamos a ocupar, vamos a ver si está andando bien. Ahí estamos bien. ¿Tienen buena imagen? Sí. Sí. Acá al menos sí. Bueno, muy bien. Sí, doctor, se ve bien. Bueno, solo esperamos que corra ahora. Vamos a ver. Ahí está. Esta noche nos vamos a ocupar del abdomen agudo oclusivo, su manejo y resolución. Voy a tratar de hacerlo bien práctico con las patologías más importantes que nos ocurren a menudo y con la idea de poder compartir después con ustedes comentarios o preguntas que solamente lo que van a hacer es mejorar esta charla porque la experiencia de cada uno en estas situaciones es muy importante. Para ponernos en tema, vamos a definir el abdomen agudo como lo hacemos siempre, afección aguda que tiene como manifestación sobresaliente el dolor abdominal y que requiere un pronto diagnóstico para decidir acerca de su tratamiento, sea este médico o quirúrgico de urgencia. Dentro de la clasificación de los abdómenes agudos nos vamos a ocupar de la forma oclusiva, que como ustedes saben puede ser mecánica o funcional y puede tener o no compromiso vascular en su evolución. Pero no hay que olvidarse que dentro de los abdómenes agudos que vemos en el postoperatorio, la oclusión intestinal y o colónica
puede ocupar un lugar importante y su diagnóstico se hace un poco más difícil y su tratamiento cargado de mayor cantidad de complicaciones y mortalidad. En nuestro medio y en nuestra experiencia de muchos años, las causas principales de abdomen agudo oclusivo de origen colónico es el cáncer colorectal, los vólvulos, el hilio adinámico funcional, también llamado síndrome de Ogilvy, la invaginación intestinal y los fecalomas, y es a eso a lo que nos vamos a dedicar a partir de este momento. Todos sabemos que un 20% del cáncer colorectal debuta con una forma de presentación obstructiva, y esto genera una emergencia quirúrgica entre el 8 y el 29% de los casos, y que el retardo en la descompresión aumenta la morbilidad y la mortalidad, a tal punto que si comparamos la mortalidad en los pacientes que operamos en forma electiva, que está alrededor del 3-4%, la mortalidad sube al 12%, y si nuestro caso en la urgencia tiene perforación, peritonitis fecal o isquemia, esa mortalidad puede llegar hasta el 30 o 35% de los casos. Claramente sabemos que el tratamiento, el gold estándar de tratamiento para estos pacientes es la cirugía, que la vamos a poder emplazar con intención de curar al enfermo o de paliar la sintomatología según el estado evolutivo de la enfermedad, y a partir del año 1990, el uso de los stent en el tratamiento de un grupo seleccionado de estos pacientes ha logrado una ubicación preferencial en el tratamiento de ellos. Cuando un cirujano, especialmente en la urgencia, se enfrenta a una oclusión colónica, tiene 3 preguntas que responder para saber qué es lo que va a hacer. Primero, si va a resecar el tumor o no lo va a resecar. Si decide resecarlo, que es la mejor conducta que puede tomar, si va a ser una anastomosis primaria o si va a ser una ostomía terminal. Y si decide hacer una anastomosis primaria, ¿qué táctica va a adoptar para efectuar una anastomosis lo más segura posible para el enfermo? Si elige no resecar a ese paciente por alguna de las condiciones que ustedes están viendo en este slide, que para cuando yo empecé a caminar un quirófano por el año 1983 eran el ABC y eran el gold estándar para tomar esta conducta, hoy, muchos años después, podemos ver que cada una de ellas por separado puede tener discusión y generalmente no van a ser la indicación per se de no resecar a un paciente. Pero la asociación de un paciente añoso en mal estado general, con un déficit nutricional importante, con comorbilidades graves, con inestabilidad hemodinámica, en el contexto de una peritonitis perforativa generalizada, con inmunodeficiencia o algunas otras situaciones, puede hacer que usted elija para su paciente llevarlo a una cirugía de 2 o 3 etapas. Todo esto está en discusión, pero la asociación de estas circunstancias nos pueden hacer elegir esta conducta, y créanme que aún en esta altura de la vida nos pasa con una frecuencia bastante importante. ¿Por qué es malo esto? Porque llevar un paciente a una cirugía en 3 etapas supone para él la sucesión de actos quirúrgicos y anestésicos con su morbilidad y su mortalidad, las complicaciones que devienen de emplazar una ostomía, que pueden estar entre el 20 y el 24%, retarda el tratamiento definitivo porque al menos lo difiere para un segundo momento quirúrgico, y esto puede, aunque está en discusión, generar un peor pronóstico en la evolución de este paciente. Ahora bien, la mayoría de los pacientes que nosotros vamos a intervenir quirúrgicamente vamos a ir a una resección primaria. Entonces aquí, y especialmente si hay gente joven que es la encargada de llevar adelante estos procedimientos en la urgencia, yo le voy a dar 2 recomendaciones. 3 recomendaciones. La primera es que operen a todos estos pacientes en posición de Lloyd Davis. Y ahora cierren los ojos y digan, nosotros lo hacemos o nosotros no lo hacemos. ¿Y por qué hay que poner a estos pacientes en esta posición? Porque después, teniendo
el ano y el periné libre. Estoy escuchando una conferencia de abdomen agudo. Decime rápido, ¿llegaste bien? Nosotros podemos hacer un lavado del intestino, podemos hacer la extracción manual de un cuerpo extraño o de un fecaloma, podemos hacer una endoscopía y podemos emplazar una sutura mecánica desde el ano, ¿sí?, para hacer una anastomosis primaria en esas condiciones. Por esta situación es que todos los pacientes en estas condiciones deberían operarse en estas condiciones. Sin querer, y como estamos entre amigos, acabo de escuchar al doctor Hernán Granato, que es un cirujano de la ciudad de Lincoln recién, y esto es algo que también es muy importante. Es una persona muy dedicada a las ostomías y demás. Hay que marcar el sitio de implante del ostoma antes de que el paciente esté acostado en una camilla de operaciones, para evitar una serie de complicaciones que pueden resolverse de esta manera. Y finalmente, el tercer consejo es que ustedes, cuando entablen una resección oncológica de estos pacientes, tengan un criterio oncológico estricto. Operen a estos pacientes como si lo operaran en forma electiva y con la intención de curarlos. Haga las cosas como los estigmas oncológicos así lo indican. Una vez que usted resecó, usted va a elegir entre si hacer una iliocolostomía terminal y ahí termina la cirugía, o hacer una anastomosis primaria. Para eso tenemos que saber que si vamos a elegir un ostoma, llevamos a este paciente a una operación por lo menos en 2 tiempos, y que tiene desventajas. Primero, un segundo tiempo, que es la retransitación de un Hartmann, que muchas veces suele ser una operación complicada y cargada de complicaciones y mortalidad. Y lo segundo es que casi la mitad de los pacientes, quizás un poco menos, un 30, un 35%, nunca van a reconstruir su ostomía. Sin dudas, esta es la operación utilizada por los cirujanos generales y coloproctólogos de la Argentina con mayor frecuencia en la urgencia. También en Latinoamérica, y yo me animo a decir en el mundo entero. Pero recuerden, cuando ustedes la confeccionan, háganlo con criterio oncológico estricto. Hay opciones a esto, a no hacer una cirugía en 2 tiempos, que es establecer una anastomosis primaria con una ostomía terminal, una iliostomía en este caso, por ejemplo. Claramente no evita la complicación de la ostomía, pero sí requiere de un segundo tiempo de menor magnitud, con menor complicaciones y casi sin mortalidad. Ahora bien, elegimos resecar y ahora elegimos anastomosar a nuestro paciente. Entonces, ¿qué táctica pueden adoptar ustedes en la urgencia para efectuar una anastomosis primaria un poco más segura para nuestro paciente? Y bueno, usted puede hacer 3 cosas. Una anastomosis sin lavado, con algunos artilugios técnicos que ustedes seguramente cuando se los muestre yo ahora lo van a conocer mucho mejor que yo. Pueden hacer una colectomía subtotal con una iliocolo o una iliorecto anastomosis, o pueden hacer un lavado colónico intraoperatorio. Todas estas situaciones pueden mejorar el resultado evolutivo de una anastomosis primaria, especialmente en la dehiscencia anastomótica. La anastomosis sin lavado, ustedes pueden hacer una descompresión, una punción descompresiva con un Avocat por una bandeleta. Esto, por ejemplo, en los casos de síndrome de Ogilvy, donde la mayoría es materia fecal dura y aire, es efectivo, el colon vuelve a su diámetro normal, las paredes mejoran su vascularización y son más aptas para hacer una anastomosis. O pueden desplazar la materia fecal hacia el cabo distal que ustedes van a resecar. Después pueden aspirar el contenido de la asa proximal, que esto es importante cuando tenemos esos pacientes que tienen materia fecal líquida, porque nuestro problema no es la materia fecal sólida para esto, es la materia fecal líquida, la pueden aspirar. Y de última hacen, como recomendaba el doctor Bonadeo Lasalle hace muchos años, el lavado del cabo distal antes de establecer la anastomosis. Para todo esto, la posición del Joy Davis le viene fenomenal. En estos casos y en la bibliografía internacional, la dehiscencia anastomótica está por debajo del 4%. Permítanme decirles que en nuestras manos no es esta la situación. La dehiscencia anastomótica en estas circunstancias es mucho mayor. Nosotros estamos por debajo del 6% en cirugía electiva, y en cirugía de urgencia nos aumenta
bastante más. Otra cosa que puede hacer es una colectomía subtotal. Esto es muy bueno porque tiene ventajas, porque usted reseca tumores sincrónicos que no pudo establecer, porque no le pudo muchas veces hacer una endoscopía previa a su paciente, porque la lesión estenosante del colon izquierdo no dejó llegar al colon derecho, o porque a la palpación usted no sabe si es materia fecal o un tumor. Y brinda una anastomosis más segura. Bueno, podemos discutirlo, pero al menos uno de los cabos anastomosales es el intestino delgado, que a la hora de la dehiscencia anastomótica parece comportarse un poco mejor una anastomosis iliocolónica o iliorectal que una colocólica o colorectal. Tiene desventajas claramente, el paciente va a tener mayor número de posiciones y puede tener algún riesgo de incontinencia, especialmente si es añoso o ya tiene algún trastorno previo, pero hay situaciones en las cuales nos vienen casi en forma ideal indicar esta cirugía, que son los tumores que están cercanos al ángulo esplénico o en el sigmoides, como están viendo ahí, este que ustedes ven ahí tiene 3 tumores a falta de 2, y ustedes están haciendo la resección de los otros tumores que si no quedarían puestos en el paciente. Pacientes que tengan válvula vesical continente, entonces el delgado no se dilata, no entra en inflamación o en distensión. Usted trata en estos casos también aquellos pacientes que tengan diastasis del ciego o estados de microperforación o estados preperforativos, cuando tenga usted sospecha de un tumor sincrónico, como les conté antes, y su paciente tenga una continencia correcta. Y así va a salvar este servilletero en el ángulo esplénico del colon con el tumor en el ángulo, en el ciego, que muy factiblemente pudiera pasar desapercibido, o la imagen de al lado, que es igualmente. O esta otra situación, con un tumor aquí abajo, a la izquierda, a la derecha de ustedes, de un tumor de sigmoides con diastasis del recto y estado casi de microperforación en ese lugar. Y el lavado colónico intraoperatorio, algo que se puso muy en boga por allá por el 85-90, que muchas escuelas argentinas lo utilizaron, pero que prácticamente en la actualidad no lo estamos utilizando nosotros, y muchos de los que los que lo hicieron también lo abandonaron. Tiene contraindicaciones precisas como las que ustedes ven ahí. A nadie se le va a ocurrir hacer un lavado en un paciente que esté perforado con un estallido secal o una peritonitis fecal o inestabilidad hemodinámica por la cantidad de líquido que le tiene que pasar. Cuando lo usamos, lo hicimos a través del apéndice. Acá ustedes tienen el tumor estenosante del ángulo del colon sigmoideo y acá el lavado, y así lo hicimos. Pero esta es la última diapositiva que le voy a mostrar en este aspecto. Y esto lo escribió Carlos Baccaro en el año 2004, hace casi 18 años atrás, y fíjense ustedes que él daba como contraindicaciones absolutas para hacer una anastomosis en la urgencia la isquemia, la hemorragia grave, el megacolon tóxico y la peritonitis fecal severa. Y las relativas, hoy ya no son relativas. La obstrucción colónica se hace y tiene buenos resultados, y las peritonitis purulenta con sepsis leve ya no son ni siquiera una contraindicación para hacer esto en manos experimentadas en centros de alto volumen y con experiencia. Es decir, que esto es importante tenerlo en cuenta, especialmente la gente joven y cuando va a hacer esta cirugía en la emergencia. A tal punto que hay descripciones de anastomosis en peritonitis fecales con sepsis severa, como ustedes lo ven en algunos centros que tratan la enfermedad diverticular complicada Hinchey 4 con operaciones en un tiempo. Lo hay. Hay que tener cuidado en qué la vamos a indicar. Como les dije, en el año 90 se puso el primer stent autoexpandible en el tubo digestivo, y en el 91 se puso para un cáncer de colon, y en el 94 para puente de la cirugía. ¿Hay condiciones ideales para poner un stent? Sí. Tumores primarios, en el colon izquierdo, sigmoides o ángulo esplénico, estenosis corta, y contraindicado en carcinomatosis peritoneal, lesiones rectales bajas o sospecha de perforación o microperforación. ¿Qué se evalúa del stent? El éxito técnico, es decir, la colocación y la ausencia de perforación, y el éxito terapéutico, que es la resolución del cuadro en las 72 horas posteriores a hacerlo. ¿Tiene complicaciones? Tiene complicaciones. La migración
que especialmente se ve en el colon derecho y en el recto, por eso son dos lugares que no se eligen para colocarlos. La perforación, que en un paciente que usted lo ponga con intención de puente hacia una cirugía curativa, si usted lo perfora, lo perjudica al enfermo, porque la diseminación posterior en estos pacientes es mayor, y se puede reobstruir. Y claramente se van a reobstruir más los que lo dejemos más tiempo y cuando lo hayamos puesto como paliación definitiva en casos no resecables o sin intención de curarlos. Esto es la colocación de un stent. Y este trabajo comparó poner stent e ir a una cirugía electiva, poner stent definitivo y hacer lo mismo, ir a una cirugía curativa o a una cirugía de ostomía sin ponerle un stent. ¿Y qué demostró? Que los pacientes que no tuvieron stent tuvieron mayor internación, mayores días de internación. Las migraciones fueron igual en cada uno de ellos. Tuvieron, aunque fueron estadísticamente no significativas, un mayor índice de ostomías los pacientes que no se le puso un stent previo. Y claramente eso lo podemos poner bien porque estos pacientes pudieron prepararse para la cirugía definitiva. Después también las complicaciones posoperatorias fueron mayores en los pacientes que no tuvieron un stent previo y seguramente eso fue de la mano de una anastomosis primaria en un terreno, en un colon no preparado. Y la sobrevida fue igual en todos los grupos. Concluyeron estos autores que los stent pueden convertir una cirugía de urgencia en electiva, y tienen razón, que pueden disminuir las necesidades de ostomías cuando vamos a un segundo tiempo operatorio, pero que faltan estudios para comparar estas cosas. Hay otras cosas importantes. Hay lesiones que se llaman estentables, es decir, en estas colocarlo sería mejor, y el ángulo esplénico es un buen lugar, el colon izquierdo y la unión rectosigmoidea. Y la extensión de la estenosis no tiene que ser mayor de 7 centímetros, y en estos casos la cosa es buena. Y concluyen que en enfermedad incurable el stent tiene menor tiempo de internación, retorno más rápido a la dieta del enfermo, menos ostomías y algunos beneficios en la calidad de vida. Ahora, en los pacientes que yo los vaya a operar con intención curativa, el riesgo de perforación hacen que hoy, año 2022, la indicación de colocar un stent esté en discusión, porque posiblemente si lo perforamos podamos perjudicar la evolución del enfermo. La eficacia y los resultados son altos, ¿sí? La resolución del cuadro oclusivo es muy rápida, por ahí el paciente ya el otro día está desobstruido. Tiene más anastomosis primaria cuando nosotros lo operamos en segunda instancia y menor morbilidad. Ahora, el stent, si lo vamos a dejar mucho tiempo, se puede obstruir por ingrau, por impactación o porque migre, pero eso es en pacientes que no vamos a operar nosotros más. Y las tasas globales de perforación están en un 4%. La mortalidad es baja, los costos son bajos, porque uno gana en el tiempo menor de internación del enfermo en contraposición con el valor de los materiales. Y la calidad de vida en el 60% de los pacientes es mejor, especialmente si uno lo compara con los pacientes que van a ir a una ostomía. Ahora, ¿podemos concluir que es el procedimiento de elección cuando nosotros vayamos a desobstruir un paciente con intención paliativa? Sí. ¿Podemos concluir que como puente a la cirugía es bueno en aquellos pacientes que lo vamos a operar con intención curativa, pero que las condiciones no son buenas en el momento de la obstrucción aguda? También. Pero debemos concluir que la cirugía primaria es mejor para los pacientes que el colocarle un stent y llevarlo a una posición de puente a una cirugía primaria. Ahora, en aquellos pacientes que no vamos a operarlo y vamos a hacerle una ostomía, es mejor un stent, porque resuelve el problema en el 60% de los casos, tiene menor tiempo de internación y menor calidad de vida. En conclusión, el stent es muy bueno y tiene una baja incidencia de complicaciones. Ahora, institución, materiales y endoscopistas tiene que estar entrenado con el diseño y las características de los stent para reducir el riesgo de complicaciones, léase perforación. ¿Sí? Muy bien.
¿Qué hacemos nosotros en el cáncer obstructivo del lado derecho del colon? Bueno, la cirugía que hacemos acá, si se puede con intención curativa, es la colectomía derecha y la mayoría de las veces una anastomosis primaria. Cuando vamos a hacer algo con intención paliativa, hacemos una ileostomía o un bypass. No indicamos stent en estas condiciones. Cuando vamos al ángulo izquierdo, al colon izquierdo, si vamos a operarlo y podemos tener intención de curarlo al enfermo, podemos hacer o una colectomía subtotal o una colectomía segmentaria, según crea el cirujano corresponda, más una anastomosis primaria en aquellos pacientes en buen estado general. Si tenemos alguna duda, podemos hacerle una ostomía de protección, y si no, ese paciente va a ir a una operación de Harman. Con intención curativa, pero si el paciente está en malas condiciones, esta es una buena indicación para poner un stent como puente a la cirugía. Aquellos instituciones y cirujanos que lo puedan poner. Ahora, si no, este paciente va a ir seguramente a una cirugía de Harman. Y con intención paliativa, claramente esta es la mejor indicación que tiene un stent. Muy bien. Les dije que la segunda causa de obstrucción para nosotros es el vólvulo del colon. Y de ellos, el vólvulo del colon izquierdo es más frecuente que del lado derecho en nuestra práctica. Con esto, nosotros con un examen simple físico del enfermo y una radiología simple, podemos determinar dos cosas. La presencia de neumoperitoneo, que indica perforación, y los signos peritoneales agudos que llevan a este paciente directamente a una cirugía de urgencia. En aquellos pacientes que no tenemos neumoperitoneo o signos peritoneales todavía, debemos hacer una rectosigmoidoscopía o una fibrocolonoscopía. A veces es mejor el endoscopio rígido que el flexible. Y si tenemos signos de isquemia, como los que ustedes ven en el centro de la diapositiva, ese paciente va a la sala de operaciones. Y si no, como ven en esta otra situación, hay que desvolvular a los enfermos, ponerle una sonda y después, a través de poderlo preparar en forma electiva, llevar a estos pacientes a una cirugía electiva varios días después de hecho el procedimiento. Cuando vamos a la cirugía electiva, la cirugía la vamos a adaptar a si es chagásico, no es chagásico y demás situaciones. Generalmente son resecciones con anastomosis, descensos o lo que uno quiera hacer. Y si vamos a la urgencia, en nuestras manos, las veces que quisimos hacer anastomosis primaria no nos ha ido bien y la operación de elección es la operación de Harman. Yo he leído los trabajos especialmente publicados en la Sociedad Argentina de Coloproctología y en la Sociedad de Cirujanos de Tucumán, de los doctores Amarillo, padre e hijo, y el doctor Manson, del doctor Potolicchio y algunos otros más, que tienen una buena experiencia con anastomosis primaria y buenos resultados en esas circunstancias. Si el vólvulo es en estas circunstancias, acá arriba y a la derecha no queda otra situación que resecar. Este otro no lo pudimos devolvular, aunque no tenía isquemia, y este otro lo resecamos porque se volvuló como base en un tumor. Es el único caso que tenemos en estas circunstancias. Si el vólvulo es del colon derecho, la endoscopía es mucho menos efectiva, al menos en nuestras manos. La mayoría los operamos, y si encontramos necrosis no queda otra situación que la resección. La mayoría de los casos van a anastomosis primaria, y si la condición del paciente es mala, peritonitis fecal, añosos, inmunodeprimidos o alguna otra situación que sí le merite, abocamos los cabos como una ileocolostomía, sacamos al paciente de la urgencia y después reconstruimos. En los casos que no tienen necrosis, en la mayoría de los casos vamos a resección y anastomosis primaria, y en algunos casos, que también son un poco especiales en la indicación, hacemos o una secuacendopexia o una secuacendopexia más una secostomía sobre sonda para tener fijado el colon derecho en su lugar anatómico de origen, ¿sí? Y con eso sacamos al paciente de la urgencia cuando las condiciones no nos permiten hacer una resección y anastomosis. Cuando tenemos que tratar síndromes de Ogilvy o estos cilios adinámicos, pacientes añosos que provienen de los servicios de clínica médica, posoperatorios de cirugía traumatológica, de columna vertebral, de urología, siempre en estos pacientes, descartada la causa mecánica, el tratamiento debe ser médico,
y usted tendrá que hacerle reposo digestivo con ayuno, que mayoritariamente alcanza, sonda nasogástrica solamente si hay vómitos, corregir el medio interno donde muchas veces asienta el problema, enemas evacuantes para estimular el tránsito y suspender aquellos medicamentos que sean simpático-miméticos, como los opiáceos, anticolinérgicos y laxantes, y movilizar activamente a estos pacientes que por lo general están postrados en la cama durante mucho tiempo. Si con eso el paciente no anda bien, usted deberá recurrir al tratamiento farmacológico y tiene una cantidad de drogas importantes, de la cual la más usada es la neostigmina, al menos en nuestras manos, que es un simpático mimético, y esto lo va a usted a aplicar en forma endovenosa o subcutánea, en la dosis que figuran ahí. El éxito terapéutico es bueno, 90% en la primera ejecución y 85% si usted tiene que hacer un segundo tratamiento, y usted ve que el paciente está mejor porque empieza a eliminar gases prontamente y disminuye la distensión abdominal, pero atención que puede traer dolor abdominal, vómitos, bradicardia y broncoespasmos. Siempre que haga esto, su paciente tiene que estar en una unidad coronaria, porque tiene que estar monitoreado y usted tener 2 o 3 ampollas de atropina cerca. ¿Por qué? Porque las contraindicaciones para estas cosas son los bloqueos auriculoventriculares, los pacientes infartados, los pacientes asmáticos severos, los pacientes con glaucoma de gángulo cerrado, atención con esto, y en estos casos no está contraindicada su utilización. Si el tratamiento farmacológico no fue efectivo, usted debe recurrir al tratamiento endoscópico, que dentro de los tratamientos intervencionistas es el gold estándar, que se puede hacer sin preparación del colon, porque este colon está distendido por aire y materia fecal por lo general sólida. Usted debe llegar hasta el ciego, descarta la causa obstructiva y aspira todo el contenido, y de salida trata de dejar una sonda Foyer lo más alta que pueda, lo más cercano al ángulo esplénico, lo que se recomienda, y con esto el paciente, si usted saca la causa primaria, que no es mecánica y que obstruya a estos enfermos, el paciente va a estar resuelto. Pero también, ante una falla en el tratamiento endoscópico, si el diámetro cecal sigue aumentando y la distensión se hace más importante, o si aparecen signos peritoneales o neumoperitoneo, usted va a tener que operar a este enfermo, porque la complicación es esta que ven acá, es la diastasis del ciego y la perforación isquémica, y podrá ser o una colostomía o una cecostomía sobre sonda en el lugar ese, porque estos son pacientes muy, muy deteriorados y hay que irse cuanto antes, o una colectomía derecha, seguramente sin anastomosis primaria. La invaginación intestinal es otra causa en el adulto. En el adulto es otra causa de obstrucción intestinal, mucho menos frecuente. Su tratamiento es siempre quirúrgico, y acá lo que discutimos es si hay que hacer una reducción manual de esta invaginación o si hay que resecar en bloque sin reducirlo. Nosotros recomendamos hacerlo de esta manera, sin reducir, resección en bloque con criterio oncológico, porque la mayoría de las veces obedece a tumor, y usted va a ir seguro a la resección, mayoritariamente una anastomosis primaria, y si las condiciones no son las mejores, a un abocamiento de cabos. Y así va a poder hacer, como en esta anastomosis colocólica izquierda, que fue una operación de Harman, ustedes ven la necrosis, este paciente tenía peritonitis, esta otra obstrucción colocólica a nivel del transverso por este voluminoso tumor que ven acá, esta entero-entérica por un melanoma como ven acá, esta por un tumor del intestino delgado que claramente se veía en la tomografía, y esta imagen de escarapela característica en esta ilio cecal, que aparte de entrar el ilio terminal en el ciego, ya estaba necrosado acá y perforado esta situación. Y por último, el fecaloma, claramente, y ustedes ven las fechas ahí, yo hace más de 25 años que no opero ninguno y casi ningún paciente se opera, pero esto en pacientes, cuando usted, como nosotros, que tenemos una población leñosa muy importante porque tenemos muchos pacientes jubilados y pensionados del Instituto de la Obra Social, lo vemos con bastante más frecuencia de la que uno espera. Por lo general el tratamiento es médico, si con esto no va bien la extracción manual en los tumores bajos, en los fecalomas bajos,
el paciente se resuelve fácilmente, si no, con un rectosismodio gigante de finoquieto y una cucharilla y varias enemas hay que tratar de demoler ese fecaloma y hacer la extracción instrumental, y si no, como en estos casos que ya tenían perforación por una úlcera estercorácea o alguna otra situación, o este que es un fecaloma bien alto, porque está bien a la altura del sigmoide y es muy difícil sacarlo desde abajo, por lo general se va a hacer una cirugía de resección, y estos pacientes, por las condiciones generales, no van a tener muchas posibilidades de ser anastomosados en la urgencia. Bueno, Jorge, muchas gracias por la atención que me han dispensado. Espero haber tocado la mayoría de las patologías, y lo más seguro es que con la experiencia de ustedes y los que están en el auditorio podamos sacar conclusiones mucho mejores que estas, que es, como habrán visto, de un servicio de cirugía y coloproctología bastante conservador, con bastante experiencia, porque afortunadamente para nosotros, no para nuestros pacientes, atender este grupo etario muy importante nos ha dado mucho entrenamiento en este tipo de patologías, y últimamente estamos dándole mucho más auge a la endoscopía como método de diagnóstico y tratamiento, porque la están haciendo, yo no la hago, pero la hacen todos los cirujanos que conforman el staff de cirugía y coloprocto y los residentes que me acompañan. Así que Jorge, muchas gracias y a su disposición para lo que ustedes quieran preguntar. Gracias, doctor. Ha sido muy claro, muy completa la disertación. A mí me gustaría preguntarle qué haría usted si tuviese un Hinchey 3 en un paciente que está con dolor abdominal, reacción peritoneal, y en la imagen tomográfica usted ve que es un Hinchey 3. ¿Qué le haría a ese paciente? Bueno, cambiamos la patología. Mirá, hace muy poquitos días tuve que presentar en Rosario, con la gente de Santa Fe, cirugía de control de daños en enfermedad diverticular. Claramente la cirugía de control de daños tiene la indicación precisa en el Hinchey 4, no en el 3. En el 3 va a depender del lugar y quién reciba a ese paciente. Si ese paciente lo opera un cirujano colorectal entrenado, lo haga por vía abierta o por vía laparoscópica, para mí es mejor la resección y anastomosis primaria que el lavado peritoneal laparoscópico y ver qué pasa. Por cualquiera de las dos vías. Uno deberá evaluar varias cosas más, que es lo que yo digo siempre en estas circunstancias. Clasificar a los pacientes por el estadio de Hinchey, que es loco regional, solamente me está contando que en la panza tiene una peritonitis purulenta. Si tengo un Hinchey 3, por la clasificación de Baltasar, tengo líquido y es purulento. A ese paciente, sin dudas, en nuestra institución, hay que hacerle un score fisiológico, un Apache, un SOFA, un ASA, el que uno quiera, y ahí evaluar la gravedad del enfermo. Porque hay peritonitis con un Apache de 12 o 10 o 14 que están en muy buena tolerancia. Y hay pacientes que tienen 19, 20, 24, 30, que aparte de eso, tienen síndrome compartimental abdominal, aparte de eso tienen falla orgánica, y entonces ese paciente cambia, diametralmente cambia. Ahí yo tengo que ir a controlar el daño, irme lo más rápido posible, y como hace Luis Pedro de nuestra sociedad, dejar el abdomen abierto y contenido con un sistema de vacío y compactación, y 48 horas después, en algún grupo seleccionado de esos pacientes, él pudo hacer la anastomosis, evitó la ostomía y cerró el abdomen. Entonces, cuando uno habla así, eso lo primero, abdomen, radiología y clínica del enfermo. Segunda cosa que hay que tener en cuenta es dónde entra. Una cosa es que entre en un centro privado,
que tiene el laparoscopio, que tiene todo el instrumental, que tienen anestesistas sumamente entrenados en trabajar con esta situación, y el que lo opera está entrenado en laparoscopía. Otra cosa es que entre las 3 de la mañana, en el hospital de mi pueblo, yo siempre digo que soy de la ciudad de Pergamino, y en el hospital de mi pueblo a las 3 de la mañana no lo va a operar ninguno de los cirujanos especialistas. Lo va a operar seguramente un cirujano general, que puede hacer las cosas mejor que nosotros, pero por ahí tenga alguna limitación más en la confección de una anastomosis o no. Entonces, hay que componer. Porque cuando uno lee los trabajos internacionales, que los he buscado justamente para hacer esta comparación, todos esos lugares son centros de alto entrenamiento, cirujanos súper entrenados. Si este paciente entra en el hospital italiano y lo opera Gustavo Rossi, si este paciente entra en el hospital alemán, lo opera Nicolás Rothhold, o muchísimos cirujanos de la capital federal que están súper entrenados en este tema, es una cosa. Si este paciente se opera a 50 kilómetros del obelisco, la cosa cambia. Diametralmente. Y entre nosotros, yo hablando con ellos alguna vez, me han reconocido, esto lo podemos decir, no porque esto sea una reunión de amigos, porque esto atrás tiene un criterio científico también importante, que a lo mejor el mismo cirujano en distintos lugares, sin su anestesista, sin su terapia intensiva posterior y sin su quirófano y su instrumental, cambie la indicación, cambie una operación por otra por esas circunstancias. Bien, gracias. Doctor Pero, Daniel Pero. El doctor Cruz va a hacer una pregunta. Bueno, Doc, primero quería felicitarlo por la excelente presentación. Bueno, yo quería comentarle que yo soy médico de guardia, soy cirujano general, y en la guardia a veces recibimos pacientes, generalmente, como usted mencionaba, pacientes que son añosos, un cáncer colorectal, que ya vienen con etapas avanzadas de obstrucción intestinal y son pacientes que están generalmente en mal estado general. Nosotros no tenemos mucha experiencia con un paciente de accidentes con una mortalidad del 30% aproximadamente. Generalmente los pacientes que entran acá en la guardia terminan con ostomía. Yo quería preguntarle si usted se empezó a colocar, desde que empezó a colocar el tema del STEM, con respecto a la ostomía, ¿qué consideran ustedes ahora en este momento, después que han realizado esos trabajos, consideran mejor? Varias cosas puedo contestarte. Primero, ningún paciente de los que vamos a operar por obstrucción de cáncer colorectal es un cáncer temprano. Vos te vas a encontrar con que estos tumores son todos T4, mayoritariamente son N1, y muchas veces te vas a encontrar que a eso hay que sumarle que ya tienen metástasis, como te habrá pasado muchas veces. Segunda situación, en esa circunstancia, lo que uno tiene que valorar bien es el estado general del enfermo es fundamental. Si uno puede, lo mejor que le puede ofrecer a todo enfermo es la resección. ¿Sí? Entre una ostomía y una resección, uno debe preferir la resección. ¿Sí? Cuando yo era muy chico, la cirugía en 3 tiempos era la cirugía casi, te diría, de urgencia de elección. Ahora, un cirujano general tiene que estar entrenado en hacer una colectomía derecha, que si es del ángulo hepático puede tener algún problema con el duodeno, pero no otra cosa mucho más. Si es del ángulo izquierdo, bueno, el uréter o alguna cosa así. Y si es del ángulo esplénico, con una buena incisión, la verdad que no es problema. Tendría que estar capacitado para poder hacerse una resección. ¿Sí? Porque no hay gran diferencia en el tiempo entre hacer una ostomía y hacer una resección rápida. Va de la mano claramente de la experiencia. ¿Sí? Esa sería la recomendación. En la urgencia, al menos la resección. Y la resección
con el criterio oncológico mayor que vos puedas imprimirle al enfermo, dadas sus condiciones. Eso es primera cosa. Inmediatamente te vas, ostomía, y se terminó el asunto, porque vuelvo a decirte lo mismo. En nuestras manos, en la República Argentina y en Latinoamérica, yo encuesté todo eso. Y en Estados Unidos, la operación de Hartmann es lo que más se hace. Así que no tenemos que tenerle miedo. La operación de Hartmann es la operación más linda que tenemos los cirujanos generales y los coloproctólogos a la hora de la urgencia. Nos saca rápidamente de muchas situaciones que el paciente tiene. Así que eso es importante. Y ahora te contesto lo del stem y voy a enchufar la máquina porque me estoy quedando sin batería. Yo creí que estaba enchufada, pero no. El stem en la ciudad de Buenos Aires son pocos los lugares que colocan el stem en la urgencia, con el criterio que quieras, paliativo o como un stem, como un puente. ¿Sí? Te diría que en los hospitales generales de urgencia prácticamente no se usa, porque tenés que tener varias cosas para poder hacer estos trabajos. Primero, la institución. Segundo, la disponibilidad del material. ¿Sí? Tercero, un endoscopista entrenado, que muchas veces, cuando no es el cirujano que es el que está interesado, y por eso es bueno lo que hace la Asociación Argentina de Cirugía, lo que hace la Sociedad Argentina de Coloproctología es de entrenar a nuestros cirujanos para hacer la endoscopía. Pues endoscopía, llamarlo a las 3 de la mañana para que venga a poner un stent al hospital en tu paciente. No va. Y si va, es difícil, no veo nada, no paso, y se va. Y vos lo tenés que operar. Porque el endoscopista es en entrenamiento, su éxito va de la mano del entrenamiento. Entren a la página de la Sociedad Argentina de Coloproctología y van a ver en oclusión intestinal una charla que dieron un endoscopista y el doctor Patrón Uriburu, de oclusión intestinal. Y ahí vos vas a tener claramente lo que pasa en un hospital de alto volumen, de alta complejidad como el británico, pero que solamente es bien efectivo cuando ellos se encargan de la cosa, no cuando pasa la otra cosa. Es decir, es muy selectivo la utilización. Enchufo mientras seguimos hablando. Muy claro, Doc. Muchas gracias. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechar al doctor Latif. Y volviendo, Jorge, mientras si hay otra pregunta después, lo que vos me decías en el Hinchley 3, la discusión hoy a nivel mundial está entre lavado y drenaje laparoscópico y resección y anastomosis primaria. ¿Sí? Eso es claro. Si alguien va a hacer un lavado lavado y drenaje, como el excelente trabajo publicado afuera de Gustavo Rossi y la gente del italiano, lo único que hay que poner hincapié en que no pase una perforación desapercibida. Porque la consecuencia es la reoperación de ese enfermo y tener que ir a otra cirugía. ¿Sí? Y para eso las pruebas neumáticas o hidráulicas son muy importantes, muy, muy importantes. Si uno descubre que no hay filtración, bueno, puede hacerse, aunque yo de preferencia elegiría resecar y anastomosar, porque si puedo hacer un lavado y un drenaje, también puedo resecar y anastomosar, pues se supone que estoy en un centro especializado y que yo tengo la manualidad como para hacer las dos cosas. Doctor, hay una pregunta. Dice que ¿qué preferiría hacer como ostomía? ¿Una colostomía o una iliostomía? Bueno, esa pregunta tiene dos respuestas. Uno, la necesidad. La necesidad a veces es, si yo saco el colon derecho no me queda otra cosa que hacer una iliostomía. ¿Sí? Ahora, si yo hago una anastomosis primaria en el colon izquierdo, la pregunta puede ser, ¿qué hace? ¿Colostomía o iliostomía? Yo te voy a ser muy franco. El hecho de atender pacientes añosos a nosotros durante muchos años
nos hizo inclinarnos a la colostomía y no a la ileostomía. Teníamos miedo que los pacientes añosos se deshidrataran, que perdieran mucho líquido, que la ostomía funcionara mal y el paciente tuviera esas consecuencias dentro del contexto de un paciente muy frágil. Bueno, cuando hacemos la cirugía del recto bajo, que las anastomosis por debajo de los 6 centímetros yo las sigo protegiendo sistemáticamente, tengan o no tengan radioterapia previa en enfermo, empezamos a hacer las dos y nos dimos cuenta que quizás era más una fantasía o un mito que la ileostomía funcionaba peor en los pacientes añosos. Lo que sí les puedo decir es que si bien reconstruir las dos ostomías es más fácil que una retransitación de un Hartmann, cualquiera de las dos puede tener complicaciones. Ahora, la ileostomía, con el hecho de una doble sutura mecánica, resulta más fácil y parecería un posoperatorio más benigno a la hora de la reconstrucción. Es decir, últimamente nos inclinamos más por las ileostomías, pero te diría que 2/3 de mi vida quirúrgica hice colostomías transversas. Bien. Que la recomiendo, una cosa importante. Muchas veces estos pacientes que vienen en la urgencia tienen un panículo adiposo tremendo, son obesos, sacar un colon transverso en un mesocorto expone a complicaciones de la colostomía. Entonces en ese paciente sí les recomiendo más una ileostomía, que sale más fácil técnicamente y tiene menos complicaciones después de hundimiento, necrosis, isquemia y todas esas cosas. En el contexto del colon derecho y izquierdo, considero no son viables teniendo en cuenta. Hay una pregunta, dice pexia en el colon derecho o izquierdo, si considera una opción viable. En el vólvulo del colon izquierdo no hacemos pexia nunca, hacemos resección siempre. La pexia está indicada, la secuacendopexia, como vieron ahí en ese librito, que es el viejo libro de Madden de técnica quirúrgica de hace muchísimos años. La secuacendopexia está indicada en algunos pacientes muy seleccionados, añosos, frágiles, donde uno se quiere ir rápido. Hay que abrir el parieto cólico porque los vólvulos del colon derecho, su etiopatogenia es la laxitud de su meso. Es claramente eso. Entonces hay que hacer como un bolsillo en ese lugar y sumergir el colon ahí adentro, porque si no, ese peritoneo se vuelve a sentir la tracción y se vuelve a distender. A todos los pacientes igualmente, así le hago una secuacendopexia, yo le hago una secostomía sobre sonda, que cierra sola. A los 15, 20, 30 días eso se saca y no necesita ninguna cosa. No hago esa vieja operación de Bevan que hacía la secostomía por exteriorización, que requería un cierre posterior y volver a abrir eso, y como salía mucho líquido no controlado, hacía unas dermatitis tremendas, eso lo dejamos de usar. Si van a hacer pexia, hagan las dos, porque resulta ser mejor el resultado con la asociación de las dos en el lado derecho en pacientes súper seleccionados. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, doctor, en honor al tiempo, agradecerle infinitamente esta disertación completa, que creo que ha dejado contentos a todos por los mensajes que hemos recibido, que fue muy completa. Así que bueno, ya nos estaremos viendo si Dios quiere. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Cuenten con nosotros para lo que necesiten desde nuestra institución, desde nuestra sociedad. Todo esto siempre es muy bueno y bueno, hay que seguir trabajando, especialmente por la gente joven y por esto, por la educación continua, que es tan difícil en estos momentos. Así que yo te agradezco mucho, Jorge.
Estoy muy halagado de haber podido establecer contigo esta relación. Y bueno, nos veremos en Mar del Plata seguramente. Si Dios quiere. Buenas noches a Un todos y abrazo. gracias. Gracias.